Advertencia: todas nuestras psicocríticas son de carácter educativo, informativo, cultural y de entretenimiento. No sustituye ninguna terapia. A kilómetros bajo la superficie del océano, donde la luz no llega y la presión aplasta hasta el acero, yace el pecio del Titanic, un símbolo eterno de la ambición humana y su trágico fracaso. Sin embargo, en el 2023, una nueva y extraña tragedia se escribió sobre los restos de la primera, la implosión del Titán, que no solo cobró 5 vidas en una fracción de segundo, sino que también iluminó las profundidades más oscuras de nuestra propia sociedad, exponiendo un abismo de debates sobre la ética de la aventura extrema, la desmesurada desigualdad económica y los peligros de un mundo obsesionado con la innovación a cualquier precio. No se trata tan solo de una noticia, sino de un espejo cultural que refleja las tensiones, los valores y las contradicciones de nuestra sociedad contemporánea a múltiples niveles. Empecemos por las investigaciones. Hace tan solo un par de días, la Guardia Costera de Estados Unidos oficializó el diagnóstico contundente sobre la tragedia del sumergible, confirmando las preocupaciones iniciales apuntando a una negligencia sistemática por parte de la empresa OceanGate. El informe final de la investigación, tras 2 años de análisis exhaustivos de los restos y testimonios de los ex empleados, ha determinado que la implosión del Titán era totalmente evitable. El diagnóstico se centra en una serie de fallas graves y deliberadas por parte de OceanGate como la operadora de dicho sumergible. El informe subraya además que el diseño del casco hecho de fibra de carbono era completamente experimental y fundamentalmente defectuoso. No cumplía con los protocolos de ingeniería establecidos para sumergibles de aguas profundas, que tradicionalmente utilizan materiales como el titanio o el acero, y mucho más fiables bajo una presión extrema como a la que debía enfrentarse el Titán. Tras cada inmersión, el casco fue debilitándose hasta que finalmente cedió. Añadido a esto, OceanGate no solo omitió buscar la certificación de seguridad de una agencia reguladora como el American Bureau of Shipping, sino que también ignoró repetidas advertencias de expertos y antiguos empleados. El sistema de monitoreo en tiempo real del casco, que se suponía que debía detectar diversas fallas, no funcionó correctamente y no impidió las inmersiones, lo que indica un grave desprecio o ignorancia por los datos de seguridad. El informe además destaca que la empresa tenía un ambiente laboral bastante tóxico y una cultura autoritaria donde la seguridad se suprimía activamente. Los directivos de OceanGate, incluido el CEO Stockton Rush, despidieron a gran cantidad de empleados que expresaron sus preocupaciones sobre la seguridad, intimidando a otros para que no hablaran. De esto se ha grabado también un documental que ha salido a la luz hace tan solo un par de meses. La implosión de este sumergible resuena con una poderosa narrativa mítica, casi un arquetipo literario. Al igual que el mismo Titanic, que representaba el pináculo de la ingeniería humana y la confianza ciega en la tecnología, el Titán simbolizaba la nueva ola de turismo extremo y la exploración privada, sin los estrictos protocolos de seguridad. El trágico final de ambas embarcaciones en el mismo lugar, en las profundidades implacables del Atlántico, crea un relato de hubris, una expresión griega que hace referencia a la arrogancia humana, que además es enfrentada y castigada por las fuerzas de la naturaleza. Stockton Rush, el director de OceanGate, encarnaba precisamente esta narrativa. Sus declaraciones públicas sobre la obsolescencia de las regulaciones y la necesidad de romper las reglas para marcar paradigmas se convirtieron póstumamente en ese manifiesto de una tragedia, como ya había pasado anteriormente con el Titanic. La fascinación pública reside en la confirmación de un temor ancestral, y es que nuestra innovación sin límites y nuestra arrogancia puede llevarnos a la perdición. La tragedia se convierte así en una advertencia cultural sobre los peligros de priorizar el lucro y la ambición sobre la prudencia y la seguridad, repitiendo así exactamente la misma historia del Titanic. A esta soberbia humana del director del CEO, tenemos que agregar el perfil de los diferentes pasajeros de dicha inmersión, que inmediatamente al saber sus nombres y al saber las cantidades de millones que tenían en sus cuentas, enmarcó la tragedia en el contexto de una desigualdad económica bastante extrema, pues el alto costo del viaje, que eran $250,000 para la fecha, no fue visto ni siquiera como una tarifa, sino como un símbolo de un tipo de consumo que buscaba experiencias únicas para diferenciarse de los demás. Una vez más, el turismo extremo, y la tragedia, por lo tanto, no se limitó a ser un mero accidente, sino que se convirtió en una crítica social. La reacción polarizada evidenció esa profunda fractura de clases, porque para una parte de la sociedad la tragedia era la manifestación de un uso frívolo y irresponsable de la riqueza, precisamente de esta arrogancia humana, y este resentimiento se magnificó al compararlo con la tragedia paralela de, por ejemplo, los cientos de migrantes ahogados en el Mediterráneo en esa misma semana. Hubo mucha más cobertura para el Titán que para el Mediterráneo, y esto es gracias a esa diferencia económica y de estatus social
que inquirían los 5 pasajeros, que estimula el morbo del televidente y lo convierte en una historia mucho más vendible. Y al fin y al cabo, de lo que viven las televisoras y las redes sociales es precisamente de historias vendibles. Este evento, también hay que decirlo, pudiera haber sido mediáticamente muy diferente si hubiera sido unas 2 o 3 décadas atrás. En este caso, la tragedia del Titán se gestó y se consumió también en las redes sociales y se transformó de un momento a otro en un espectáculo digital sin precedentes. Todo lo relacionado a la incertidumbre del rescate, a los detalles técnicos, a las teorías de conspiración que bailaron durante horas estas tendencias de las redes sociales, se convirtieron en un flujo constante de información y desinformación, y este fenómeno en muchas culturas populares le llaman tragedy porn, donde la empatía inicial se diluye en un consumo morboso de los detalles más dramáticos. Llegamos a un momento en que la noticia no nos interesa por ser empático con las víctimas, sino porque requerimos inconscientemente que haya un final de película, trágico, impactante y algo que podamos comentar al día siguiente. No nos genera empatía, nos genera entretenimiento. Sin embargo, más allá del morbo, la tragedia generó una oleada de memes y de humor negro, y esto desde una perspectiva sociológica puede entenderse como una forma de manejar el miedo y la ansiedad que genera una muerte tan inusual y tan claustrofóbica como esta. Además, los memes se han convertido en una especie de herramienta para la crítica social, donde en este caso en específico se burlaban de esa arrogancia de los ricos y del absurdo de toda esta situación. Ahora bien, hablando en términos jurídicos y civiles, aunque la empresa suspendió todas sus operaciones comerciales después de la tragedia, es decir, OceanGate, el informe definitivo de la Guardia Nacional estadounidense señala a OceanGate como la única responsable de las muertes. La naturaleza del desastre y la evidencia de la negligencia grave dificultan que la empresa pueda protegerse con las exenciones de responsabilidad firmadas por los pasajeros. Las familias de las víctimas están en una posición de presentar demandas por negligencia grave y homicidio culposo. Y de hecho, la familia del explorador francés ya ha demandado a OceanGate por $50 millones. A pesar de todos esos acuerdos de renuncia de responsabilidades firmados, los expertos legales señalan que estos documentos a menudo no son válidos si se demuestra que la empresa actuó con negligencia extrema y ocultó riesgos conocidos, como evidentemente lo fue. Ahora bien, Stockton Rush ha dejado un gran problema a sus familiares y amigos, pues en vista de que también falleció en el incidente, no hay manera de que haya un juicio penal contra los responsables directos. Esto deja a las familias de las víctimas con la única vía de buscar compensación a través de demandas civiles contra los activos de la empresa y su lucha por la transformación de los protocolos de inversiones. Ciertamente, a raíz de esta tragedia, la Guardia Costera de Estados Unidos ha emitido 14 recomendaciones para evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir, y se espera que estas recomendaciones se traduzcan en una norma llamada Ley Titán, que van a ser una serie de protocolos obligatorios para la construcción y certificación de sumergibles, buscando así una mayor coordinación en las respuestas de emergencias subacuáticas. Y este punto es quizá la prueba de que se está girando la investigación y el impacto social de esta tragedia al punto correcto. Ese es el legado más tangible y duradero, ya que sienta las bases para una regulación mucho más estricta de esa incipiente y arrogante industria de la exploración de aguas profundas. OceanGate no era la única empresa en el sector del turismo submarino, aunque se distinguía por las otras de su naturaleza y esa profundidad y esa osadía en sus expediciones. Esto pone en la mira a otras empresas como Triton Submarines, que es considerada una de las empresas líderes y más respetadas en esta fabricación de sumergibles, pero que también ha gozado de ciertas irregularidades durante los últimos años, y también otras empresas más pequeñas como U-Boat Work o Deep Ocean Exploration, que deben regirse ahora por más certificaciones y clasificaciones que generen la ley Titán. El Titán no ha detenido la exploración submarina ni la va a detener. Es probable que tampoco deje de ofrecer riesgos, porque donde hay humanos hay riesgo, y más que potenciar las certificaciones científicas, también se debe potenciar la cultura de la prudencia en nuestra sociedad. Porque precisamente en esta cultura popular, la historia del Titán se ha sumado a la leyenda del Titanic. Ambas son ahora partes interconectadas de un relato mayor sobre la ambición humana. La fragilidad de nuestra tecnología nos está demostrando la implacable fuerza de la naturaleza. Con la naturaleza jamás se debe jugar. El Titán es quizá un microcosmos de las luchas y dilemas del siglo XXI. Es esa desigualdad económica, es ese papel de los medios, es esa relación entre la tecnología y el riesgo, es esa eterna tensión entre el deseo de ir más allá, el deseo de descubrimiento, la obsesión de descubrimiento y la sabiduría de reconocer nuestros límites y de cuándo debemos parar.